una vez más frente a ustedes y compartir esta prédica. Pero además, agradezco a Dios y ruego que me haga digno de hacer este trabajo para su gloria. Cuando leemos la segunda carta que escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo, vemos que se hace evidente una práctica muy fundamental como enseñanza para todo padre. Primero, agradecer a Dios y luego tenerlo siempre en sus oraciones. Según vemos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Como podemos apreciar, el apóstol estaba movido por una emoción, un sentimiento al recordar las lágrimas de su hijo. Pero esas lágrimas no le llevaban al adormecimiento o a la desesperación, le llevaban a la oración. Esto me trae a la mente dos consejos que atesoro, porque me sirvieron cuando me sentía sumido en la preocupación por alguno de mis hijos, al punto que no sabía cómo pedir lo mejor para ellos. ¿Qué era lo mejor que podía pedir ese rato? Y entonces alguien me dijo: ora y solo pídele a Dios que te dé paz a ti y que le dé paz a tu hijo. Otro consejo que atesoro dice: cuando te sientas preocupado, solamente ora, porque estando lejos de tu hijo, tú no puedes hacer nada, pero tu oración sí puede hacer mucho. Pablo sabía cómo era Timoteo, conocía la fe de Timoteo, sabía que tenía una fe no fingida, una fe auténtica, pero también era consciente que Timoteo, algún momento, como cualquier persona, podría haber sido presa de vergüenza o de cobardía y necesitaba alentarlo, más aún sabiendo que luego vendrían tiempos peligrosos. Según vemos en el capítulo 3, versículo 13 de esta segunda epístola a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Venían tiempos peligrosos porque iban a venir personas con falsas doctrinas, personas que iban a confundir, a engañar, a mentir. La prédica de esta mañana la he titulado Oración para alentar a mi hijo. Oración para alentar a mi hijo. Lo que hacía Pablo era orar por su hijo espiritual. Probablemente algún joven, alguna joven o algún hermano, hermana, amigos solteros podría pensar: yo no tengo hijos, entonces esta prédica creo no es para mí. Déjeme decirle que un creyente que no tiene un hijo espiritual podría ser un creyente estéril, comparable con la higuera que no tuvo frutos para nuestro Señor, como narra el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Por eso, todos debemos aspirar a tener hijos espirituales. Tu hijo espiritual puede ser tu hermano carnal, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo natural, es decir, tu hijo carnal, puede ser un amigo, cualquier persona que te rodea, es decir, tu prójimo, puede ser tu hijo espiritual y tú debes anhelar, querido hermano, querido amigo, tener hijos espirituales. Pero ¿cómo alentaba Pablo a su hijo Timoteo? ¿Qué le escribe a su hijo Timoteo? Esa es una forma de escritura que llega también a nosotros, es un aliento que también llega a nosotros. Esta carta fue escrita de Pablo para Timoteo, pero también nos llega a nosotros como hijos espirituales. Si nosotros revisamos en la epístola de Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo,
en el primer capítulo vimos la oración que Pablo, perdonen hermanos, que Pablo está elevando para su hijo Timoteo. En el segundo capítulo vemos más bien cómo le está alentando a su hijo Timoteo. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, hace una reafirmación de ese sentimiento que tiene por Timoteo como hijo suyo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primeramente vemos que le está dando el trato de hijo. ¿A quién? A quien realmente era un hermano espiritual en la iglesia. Y si vemos desde el punto de vista humano, era un extraño. En la iglesia era un hermano, pero también era su hijo. Le dice, tú pues, hijo mío. Cuando le dice hijo mío, este mensaje contiene una valoración especial. Es como decir, qué bendecido he sido de tenerte por hijo. Qué privilegiado soy de ser padre espiritual. Sabemos que los hijos son una bendición. Luego, el encargo para mi hijo, ¿cuál es? Esfuérzate. Así como lo hizo David a Salomón en los días que él ya iba a morir. Alguien me hizo notar que en este encargo de anunciar el evangelio aparecen 4 generaciones. Pablo, que representa a la primera generación, escribe a su hijo Timoteo, que es una segunda generación, para que enseñe a los hombres fieles a predicar el evangelio, que sería una tercera generación, y los otros que reciban la palabra por ellos representarían una cuarta generación. Vean, hermanos, Pablo le enseña a Timoteo, que enseña a hombres fieles y estos hombres fieles a otros. Y en esto aparecen 4 generaciones. ¿Cuánta descendencia espiritual te puede dar un hijo? Seguidamente le alienta. Después de reconocerlo, reafirmarse y de reafirmarse como padre espiritual de Timoteo, le dice, le alienta como a un soldado de Jesucristo. O sea, tú eres mi hijo, pero también eres un soldado de Jesucristo. En los versículos 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En los Estados Unidos, el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, es un lugar de mucha honra y de visita casi obligatoria para toda persona que va a Washington, puesto que es un lugar consagrado a sus héroes de todos los sectores de la sociedad, entre presidentes, deportistas, astronautas, científicos, pero es especialmente conocida la zona de la tumba de los desconocidos, o también llamada del soldado desconocido. Ahí yacen los cuerpos, muchas veces mutilados, de soldados que ya no pudieron ser identificados. A veces solamente una parte del cuerpo de un soldado fue sepultado ahí. Esos hombres en su tumba reciben la honra que merecen porque dieron sus vidas por su país, que los tomó a su servicio. Permanentemente una guardia integrada por los más distinguidos soldados de impecable disciplina tiene el privilegio y la honra de hacer guardia en aquel lugar. Un soldado de Jesucristo
No puede enredarse en los negocios de la vida y no puede ser un servidor mediocre. Si quiere agradar a su Señor que lo llamó, eso implica estar dispuesto a sufrir penalidades. He hecho referencia al Cementerio Nacional de Arlington, y si vemos que esta es una honra que recibe un soldado que ha dado su vida por su país, ¿cuánto más honra podrá recibir un soldado que da su vida por su Señor? Y le está diciendo, yo quiero que tú seas, hijo mío, quiero que tú seas un soldado de Jesucristo. Y el soldado es un hombre que está preparado para la guerra, y la guerra no es como un paseo tranquilo por la vida. La guerra es dura, es sufrida, es realmente difícil, y un pequeño descuido puede significar la muerte. Exactamente igual que en la vida civil ocurre en la vida espiritual. Un descuido podría llevarte a perder la vida espiritual. Más adelante, en esta carta de Pablo a su hijo espiritual, luego de llamarlo hijo y soldado, vemos que Timoteo es llamado atleta. Tú eres un atleta. Tú eres mi hijo, tú eres un soldado, pero también eres un atleta. O lo compara con atleta. Si vemos el versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por una parte, necesitamos recordar que el atleta, para mantener su condición de atleta, necesita disciplinarse, tener un orden en su alimentación, en su rutina de ejercicios, y todo esto al final resulta su forma de vida. O sea, un atleta no puede ser atleta en la mañana y dejar de ser atleta en la noche, o ser un día sí y otro día no. Es su vida la que está dedicada a esa disciplina. Esto hace todo lo que haga o deje de hacer tiene implicancias a favor o en contra de su rendimiento. Y luego, en la competencia, como atletas tenemos que ceñirnos a reglas. No podemos nosotros poner las reglas que más nos gusten, las que nos parezcan más fáciles o que nos resulten más favorables a nosotros. Es decir, alentemos a nuestros hijos a entender que no puedo servir a Dios a mi manera, sino solo a la manera de Dios, a la manera que me enseña su palabra, a la manera que está escrita en la Biblia. Y la recompensa de un atleta normalmente es una corona, pero hay algo muy lindo que, según nos enseñan las Escrituras, no será una corona corruptible, es decir, una que se oxide, que se malogre o que se pierda, que alguien te la pueda sustraer. Es una corona incorruptible, es una corona que permanece para siempre. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué lindo. A mí me gusta ver cómo Pablo le alienta a su hijo, tratándolo primero como hijo, luego como soldado de Jesucristo y luego como atleta. Pero además le dice, como comparación, además tienes que ser como un labrador. El versículo 6 del mismo capítulo segundo de la epístola que estamos viendo dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. A través de la figura del labrador se grafican dos cosas importantes. Primero, que no vamos a tener frutos si no hemos trabajado para producirlos. Y si no hemos desarrollado la paciencia para recibir los frutos que estamos esperando. Necesitamos luchar contra la pereza, las distracciones y muchas veces contra nuestro propio temperamento
de impaciencia y de falta de disciplina. Podemos esperar resultados solo si hemos trabajado con paciencia por ellos. Hasta hace un tiempo se pensaba que la mejor forma de asegurar el futuro de tus hijos era dejándoles unas cuantiosas herencias, una fortuna material para asegurar el futuro de ellos. Ese concepto ha cambiado. Últimamente se entiende que la mejor forma de asegurar el futuro de los hijos es preparándolos para la vida. Eso mismo ocurre en materia espiritual. Cuanto yo haga por ellos, no va a tener resultado si ellos mismos no aprenden a trabajar en los frutos que deben dar en espíritu. O sea, yo puedo ayudarles a que sean buenos labradores, preparándolos para que sean buenos trabajadores en el espíritu. Yo no voy a poder darles los frutos, no voy a poder transferirles aquello que yo hice. Y luego le dice, pero hijo mío, también quiero que seas un buen obrero. Dice los versículos 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es que fácilmente podemos deducir que hay obreros buenos y obreros malos. En construcción civil son malos obreros aquellos que se comprometen a realizar trabajos que no conocen, que no son de su especialidad, no están preparados para asumirlos. Estos son malos obreros. Son malos obreros aquellos que no respetan sus horarios y entonces tienen que trabajar al apuro de cualquier manera. Como decimos, tienen que trabajar por cumplir. También son malos obreros los que no tienen la voluntad o la iniciativa para tener buenos resultados. Los que piensan, oh, yo ya hice mi parte, yo ya hice mi trabajo. Y en el área espiritual es muy parecido. Corremos el riesgo de ser malos obreros si asumimos algún ministerio que no sea compatible con nuestros talentos. Igualmente, si una persona está pendiente de la hora de salida de su horario de trabajo y le preocupa que la oración sea muy larga o que el culto se prolongue un poco más y está pendiente de ello, sin embargo no mide tiempo para la diversión, entonces estos no son buenos obreros. Y tampoco podemos ser buenos obreros cuando postergamos tanto nuestra lectura diaria que cuando empezamos a hacerlo ya estamos tan cansados que casi ni podemos entender aquello que hemos leído. Contrariamente, son buenos obreros los que empiezan su trabajo temprano, se esfuerzan en hacerlo cada vez mejor y trabajan como si los resultados fueran para el Señor. En nuestra vida espiritual, es buen obrero el que ofrece las primicias para Dios y usa bien la palabra de verdad. Es decir, no solo la conoce, sino que la usa, la aplica, la vive. La palabra de Dios constituye para él una herramienta inseparable. Timoteo era para Pablo un hijo. Era un soldado de Jesucristo, un atleta, un labrador, un obrero, pero además era un instrumento para honra. Es que aquel tiempo muchas personas se desviaron de la verdad y condujeron al error y a la impiedad a otros, dañando su salud espiritual. Por eso Pablo le exhortaba, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero esto no va a resultar de una forma natural o de manera espontánea. Es una decisión que se tiene que tomar de forma voluntaria
y conscientemente. Conscientemente yo decido apartarme de todo aquello que me pueda contaminar. Apártese para ser consagrado a Dios. Solo así podemos ser instrumentos para honra. Dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, voluntariamente, conscientemente, ¿qué hemos decidido? ¿Quieres ser un vaso para uso vil o quieres ser un utensilio para uso honroso? Entonces, necesitamos estar limpios y apartados de aquello, de todo aquello que no glorifique a Dios. Finalmente, Pablo le escribe a Timoteo como a un siervo de Dios, mostrándole rasgos que lo van a definir como tal. Veamos los versículos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por nuestra naturaleza, Dios nos ha dado que Dios nos ha dado en la creación, nosotros tenemos la libertad de elegir entre dos opciones. No hay más opciones. Podemos ser siervos de Dios o ser esclavos del pecado. Si nos hacemos siervos de Dios, entonces haremos voluntariamente, es decir, por iniciativa nuestra, la voluntad de nuestro Señor. Mientras que si no somos siervos voluntariamente, vamos a ser esclavos y haremos la voluntad del pecado y del señor del pecado, el diablo. Y esto muchas veces inconscientemente ignorando nuestra triste condición de esclavos. Creo que está en mejor situación aquel esclavo que sabe que es esclavo frente a aquella persona que tiene la condición de esclavo sin saberlo. Pero además, este siervo de Dios debe tener dos cualidades fundamentales. La primera está referida a su carácter. Dice que no sea contencioso, que sea amable, que sea manso. Y luego, una segunda cualidad referida a su preparación y su capacidad. Dice, apto para enseñar y conocedor de la verdad. Si un siervo es manso y dulce, pero no tiene conocimiento, ¿qué puede enseñar? No puede ayudar a que otros se edifiquen y tampoco puede rechazar las falsas doctrinas ni corregir a los que se oponen. Por otra parte, si tiene conocimiento pero no es manso, no puede controlar su carácter y no puede hacer que la palabra de Dios llegue a los que se resisten a ella, porque fácilmente llegará a discusiones ásperas y quebrará todo intento de diálogo. Entonces, hermanos, recogiendo las enseñanzas de Pablo, recogiendo el contenido del segundo capítulo de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, si yo me dirijo a un hijo espiritual, le escribiré algo así. Hijo mío, siempre estás en mis oraciones, porque confío que la mano de Dios tiene todo poder para hacer lo que yo no puedo. Y te aliento para que tengas la firmeza y fidelidad de un soldado de Jesucristo, que no se enreda en las atracciones de este mundo, pero ruego que te prepares para una lucha legítima. Y como un atleta, sabiendo que las reglas las pone Dios y no las pone un amigo o un hermano, y menos las pones tú, le pido a Dios que te conceda paciencia y fuerza para perseverar en tu trabajo como aquel labrador que recibe el fruto de su trabajo. Y también ruego que guardes el conocimiento de la palabra de Dios y que la uses
como un obrero, para que no seas avergonzado por el trabajo que realizas. Pido a Dios en mis oraciones que te dé las fuerzas y, y te aparte de todo aquello que pueda contaminarte. Y haga de ti un instrumento para honra. Y finalmente oro por ti para que seas un verdadero siervo de Dios, con conocimiento y temperamento, para que puedas glorificarlo con tu vida. Pero, hijo mío, todo esto vas a poder alcanzarlo si te esfuerzas. Entonces, amados hermanos, el momento que nosotros enviemos un mensaje a nuestro hijo espiritual y querramos alentarlo para que alcance todo aquello que Pablo quería que Timoteo logre, necesitamos hacerle ver que para ello necesita esforzarse. Entonces, si tú eres padre espiritual de tu esposa, hazle ver que esto va a conseguirlo esforzándose. Si eres padre espiritual de un amigo, exígele que se esfuerce, enséñale a que se esfuerce, como David lo hizo con su hijo Salomón, que le dijo, esfuérzate y sé hombre. Solo así una persona puede alcanzar un crecimiento y luego, por generaciones, tener hijos e hijos e hijos de los hijos en espíritu. Muchas gracias, hermanos, y muchas bendiciones.